Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy, 3 de septiembre, y nos da mucho gusto y un gran honor nuestra invitada de hoy, que es la doctora Doraliz Vera Serna. Gracias, doctora. Y bueno, el tema que nos viene a dar es sumamente importante. Vamos a leer un poquito de su currículum, porque si no, pues nos tardaremos aquí muchos días. Bueno, la doctora Doraliz es cirujano dentista, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en odontopediatría por la UNAM, profesora de la licenciatura en la Facultad de Odontología de la UNAM, profesora de la especialidad en odontopediatría, también de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Bueno, la doctora Doraliz tiene una gran trayectoria, un currículum muy completo y normalmente está en actualización constante. El tema del que nos va a hablar hoy es muy interesante, como les decía, es la terapia pulpar en dientes deciduos. Y bueno, con todos estos cambios que hemos tenido, diferentes opiniones, y bueno, pues vamos a escucharla. Recuerden registrarse, por favor, para que tengan sus horas crédito. Y bueno, empezamos con la doctora. Bienvenida, doctora. Gracias, doctora. Y se quede en su casa. Muchas gracias, doctora. Con permiso. Gracias. Pues para mí es un honor de verdad estar en esta ocasión y obviamente agradezco al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a la doctora Patricia Jiménez Boy, su amable introducción también, y a mi maestro, el doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, para la invitación y estar con ustedes. Siempre estas pláticas realmente son muy enriquecedoras, creo yo, y muy... al tener un ambiente en el que podemos hacer, a pesar de que no sea en contacto directo, sino a través de la tecnología, las preguntas y externar las dudas que tengamos, nos hace sentir cercanos a pesar de esta distancia, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en estos foros y sí, coincido con lo que comenta la doctora Pati Jiménez, es un tema del que se ha hablado mucho, no es un tema nuevo, y la intención de esta charla, de esta conferencia, básicamente pues es tratar de... evocar el conocimiento previo como parte de los objetivos para poder repasar un temario que, si bien es muy amplio, enfocado a lo que son solamente los dientes de la primera dentición, podríamos recordar cuáles son las generalidades del complejo dentino pulpar, obviamente todo lo que es la etiopatogenia de las patologías pulpares, la clasificación para poder establecer un diagnóstico lo más certero posible y obviamente hablar de la terapéutica. Como comentaba la doctora, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes escenarios en patología pulpar, en dientes deciduos, y el boom de muchos materiales de repente quizás nos hicieran dudar de si la decisión que estamos tomando en ese momento pudiera ser la más correcta, la más certera. Vamos a tratar de aterrizarlo con varias cosas que se platican, que se han comentado, y con los lineamientos de los organismos que nos tienen como directriz o que nos guían en nuestro andar cotidiano para el tratamiento de nuestros pacientes. Como ya comentamos, bueno, sí es un tema que no es nuevo y del cual permanentemente, bueno, hay actualizaciones y hay modificaciones en las técnicas y básicamente también en los materiales que pueden tener éxito a mediano y largo plazo, que sería lo deseable, pues es activar ese conocimiento previo de lo que habitualmente hacemos, el unificar o tratar de unificar criterios, no con el enfoque o no con el sentido de evitar quizás el uso de algunos materiales y preferir otros, si estamos trabajando bajo el concepto de un diagnóstico certero, de un diagnóstico correcto, tomando en cuenta todos los auxiliares para establecerlo y definiendo muy bien cuál es la patología que vamos a atender, quizás pudiéramos tener una preferencia hacia un material y hacia el otro, pero el unificar me refiero a que realmente estemos seguros de que se está empleando el material de acuerdo a las indicaciones que generalmente han sido comprobadas con una serie de estudios en diferentes tipos de poblaciones para estar con la seguridad de que vamos a tener éxito en el tratamiento y fomentar una interconsulta o el manejo interdisciplinario de diferentes otras disciplinas que podrían también estar trabajando en lo que es terapéutica pulpar, apoyando a los odontopediatras. Si bien es cierto, la patología pulpar como un evento de urgencia en odontopediatría tiene un porcentaje muy alto, cuando los padres o las madres buscan apoyo, cuando tenemos alguna lesión importante o cuando observamos en nuestros hijos, en nuestros pequeños, que existiera un absceso o algún otro tipo de alteración a nivel periodontal, que es cuando realmente se dan cuenta o se percatan, o porque hay dolor en los niños que ya pueden identificarlo y manifestarlo como tal. También es cierto que los traumatismos alveolodentarios son un porcentaje o forman un porcentaje importante también en la consulta con urgencias en odontopediatría.
Aquí me gustaría recordar, si estamos tratando de unificar los criterios y activar ese conocimiento previo, cuando hablamos de traumatismos, básicamente la patología pulpar puede estar inmersa y el seguimiento en la terapéutica que vamos a instaurar no puede estar separada, ¿no? A pesar de que tengamos que hacer una reconstrucción, quizás la estabilización o ferulización de alguno o algunos de los dientes afectados, la patología pulpar puede llegar a manifestarse y entonces el tener esta condición de reconocer que puede presentarse cuando tenemos este evento y que no nada más la patología pulpar habrá de desarrollarse como un proceso crónico en lesiones cariosas. Si hablamos de la pulpa dental, también es cierto que las definiciones de este tejido especializado han cambiado y que debemos de reconocerlo actualmente como un complejo que está y se encuentra permanentemente en interrelación con la dentina. Las funciones prácticamente son las mismas que podemos encontrar en la pulpa dental de los dientes deciduos, así como de los dientes permanentes. En ese sentido, pues podemos también recordar que la pulpa dentaria ocupa la cavidad central, la cavidad pulpar de los dientes, ya sea en la cámara pulpar o en los conductos radiculares, y el tejido conjuntivo del cual deriva es el mesénquima, que en una etapa embrionaria o en una primera etapa en la odontogénesis es la papila dentaria, es el término que suelen darle los histólogos o los estudiosos en cuanto a la formación de los dientes. El componente de todos los elementos celulares, la sustancia intercelular, los odontoblastos, la correlación o la interrelación de todas las prolongaciones de estas células importantes que atraviesan la dentina y que se establecen también con los núcleos en la periferia de lo que es el tejido pulpar, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios, los fibroblastos, van a tener una transformación en el ciclo de vida de los dientes en un estado. Es cierto, en un primer momento, los dientes cuando recién erupcionan tienen una mayor cantidad de células. Conforme va pasando el tiempo, el tejido se vuelve más denso de manera normal. Entonces, histológicamente es un evento, es una situación en la normalidad cuando estamos hablando de dientes sanos. Algunas consideraciones también importantes en relación a esto y que debemos de recordar, precisamente porque también van a estar relacionadas las situaciones en el diagnóstico y en la definición y decisión del tratamiento, es el cierre apical. Conforme se va formando el diente en sus diferentes etapas y posteriormente la raíz o las raíces de acuerdo al grupo de dientes del cual estemos hablando, recordemos que dientes deciduos, el cierre apical se debe llevar a cabo normalmente entre 1 y 2 años después de que hayan hecho erupción. Esto es individual, esto es obviamente dependiendo de cada uno de los dientes conforme vayan erupcionando. Y en la dentición permanente, segunda dentición, aproximadamente el cierre apical se dará entre los 3 o los 4 años, según dicen algunos autores, después de que hace erupción. El comportamiento de algunos de los materiales y de algunas de las técnicas en terapia pulpar en la dentición primaria también tiene que ver con esta etapa en la formación radicular y con el cierre apical. En esta charla, bueno, no tenemos como objetivo primordial hablar de estas mismas técnicas de terapéutica pulpar en la dentición permanente joven, pero quizás algunas cosas las tengamos que retomar conforme estemos hablando de técnicas más específicas. Ahora, bueno, pues estas imágenes yo creo que son el pan nuestro de cada día y ya sea el grupo en el gremio odontológico, los colegas que se dedican a la práctica dental en general o los colegas odontopediatras, pues es algo con lo que estamos trabajando y batallando todos los días. Desafortunadamente en nuestro país, a pesar de los diferentes enfoques que se dan a los programas de prevención contra caries, no tenemos una respuesta tan masiva para que estuviéramos evitando la correlación de los factores de riesgo que diariamente llevan o originan en la consulta dentaria muchas de las situaciones de urgencia relacionadas con la respuesta pulpar a la agresión de diferentes factores, ¿no? Si bien el diente tiene una capacidad de defensa frente a estas agresiones con la formación de dentina reparativa, no siempre es definitivo. ¿Por qué? Porque hay muchos de los factores de riesgo en donde las mamás, los papás, los cuidadores, los educadores, etcétera, no siempre están al pendiente o pudieran estar obviando por la situación general de que si se trata de la primera dentición no son tan relevantes o no son tan importantes como los dientes de la segunda dentición. El hecho de estar manejando tiempos prolongados con alimentos cariogénicos, que si bien es cierto son necesarios para la nutrición, para el desarrollo corporal en cuanto a talla y peso de los niños durante la primera infancia, también es cierto que nosotros como odontólogos, como odontopediatras debemos de dar todas las herramientas, tanto en educación como tratamientos
inclusive a veces hasta tener la pérdida completa del diente, ¿no? Algunos de los pacientes o algunas de las mamás de los pacientes que de repente no saben porque nadie les ha enseñado que el uso prolongado de algunos otros aditamentos como los vasos entrenadores, en donde el contenido de estos recipientes es pues obviamente factor de riesgo para también multiplicado o combinado con otros factores se desarrollen las lesiones cariosas de manera gradual, está inmerso en una mercadotecnia o en una distribución de muchos de los productos en donde a las mamás se les hace quizás un poco más fácil cuando se va a hacer la transición en el cambio de seno materno, de biberón y pasar de eso a un vaso normal. Pueden estar con tiempos muy prolongados en el uso del vaso entrenador, el cual, como su nombre lo indica, solo habrá de usarse durante 2 meses si es que se decide utilizarse. No es un aditamento que sea obligado, que tengamos la obligación de estarlo utilizando o recomendando para su uso con los niños pequeños o con los niños durante la primera infancia. Entonces, de ahí que muchos usos y costumbres también nos llevan a que de repente esta capacidad de defensa que puede llegar a tener el complejo dentino-pulpar no se manifieste como quisiéramos o esperáramos, porque continuamente los factores de riesgo están incidiendo sobre estos dientes en la primera dentición. Desafortunadamente, a pesar de que de repente podemos decir no se encuentra mucho en la literatura, no se actualizan mucho los valores, algunos de los estudios que han estado reportando cuál es la incidencia de caries, desafortunadamente no varían mucho, ¿no? En la población en general, en la población mexicana, el 95% de esta se encuentra afectada por caries como una entidad de preocupación de salud pública. Entre los 6 y los 7 años de edad, y este dato es de alerta y se maneja desde hace muchos años el mismo valor, la mayoría de los niños escolares presentan una lesión cariosa en alguno de los dientes primarios que ya se encuentran erosionados o, mucho ojo con esto, en proceso de erupción, lo cual es realmente alarmante porque también están siendo condenados en base al seguimiento de varios de estos estudios a que pueda empezar a progresar o aparecer una nueva lesión en un diente diferente, uno por cada año que vaya avanzando este chico o este grupo de población pediátrica. ¿Y qué sucede en esta misma población? En los dientes deciduos aproximadamente encontramos de 6 a 7 órganos dentales de la primera dentición afectados por caries, en donde no se especifica el grado de severidad. Sabemos que dependiendo la zona en la que estemos nosotros ofreciendo los servicios y muchos otros factores, podríamos estar frente a pacientes cuyos dientes deciduos ya se encuentran prácticamente destruidos. Por eso, si hablamos de terapéutica en general, cuando los colegas hablan también de rehabilitación en general, etcétera, los mecanismos para favorecer también este contacto de educación o de odontología educativa no nos deben de fallar. Entonces tenemos que hacer un repaso para que nosotros a su vez podamos motivar a la población que se encuentre como población blanco frente a estas posibles lesiones. Mucho se ha hablado de esto, a pesar de que ya los programas de odontología tenemos que, obviamente, hacer un estudio exhaustivo de esta población para determinar cuáles son estas prácticas nocivas y los hábitos o los factores de riesgo a caries en este caso. Cuando se han identificado, supervisar para hacerlos a un lado, eliminarlos y empezar a trabajar con la instauración de nuevos hábitos que van a beneficiar para disminuir la incidencia a caries. Pero lo más importante, si realmente queremos educar a la población, es la supervisión de esas nuevas técnicas, de estos nuevos hábitos y la evaluación de los resultados. Así que esto se hace un círculo que no debería de descontinuarse, teniendo una retroalimentación y con lo cual estaríamos trabajando. Por lo tanto, es importante que nosotros no solamente nos dediquemos a estar restaurando o no solamente nos dediquemos a estar trabajando con los mecanismos específicos de odontología preventiva, sino que siempre esté fundamentado en la educación para la salud bucodental. Cuando estamos hablando de la respuesta pulpar a la agresión de los diferentes factores, pues debemos de recordar en este repaso nuestra pulpa o nuestro complejo dentino pulpar. Obviamente en el centro de estas cavidades cerradas se encuentra el tejido pulpar como tal. Cuando empezamos a tener una incidencia constante de diferentes factores, comienza a incrementarse la presión intrapulpar y existe el primer mecanismo, que en este caso es la hiperemia pulpar. La pulpa comienza a defenderse con
con la respuesta o contra esta agresión, con una pulpitis como una respuesta inflamatoria, con todo el infiltrado inflamatorio y las células que pueden empezar a trabajar para que se logre una defensa efectiva en estas condiciones. Recordemos también que, ya sea en la dentición primaria o en la dentición permanente, este incremento en la presión intrapulpar se puede definir o se puede interpretar con toda la sintomatología que en muchas ocasiones nos comentan, nos traducen o nos comentan los padres, que si bien es cierto no siempre van a ser niños que puedan explicar el tipo de dolor que estén presentando, al tener este tejido importante confinado en una caja cerrada, se exacerban muchos de estos síntomas. Durante muchos años se trabajó con una clasificación que era compartida con la terapéutica pulpar en endodoncia para los dientes permanentes o permanentes jóvenes. Hoy en día ya muchos autores que trabajan la odontopediatría han definido que básicamente en el diagnóstico de las entidades patológicas de la respuesta pulpar a la agresión existen 3, aunque algunos autores pudieran manejar algunas subdivisiones o subtipos. Si nosotros tuviéramos la capacidad histológica, una lentilla en nuestros ojos o algún otro aditamento para poder estar trabajando y visualizar qué es lo que está sucediendo al interior de esta pulpa, podríamos estar relacionando o correlacionando las imágenes que estamos viendo allí con cada una de estas entidades. Por ejemplo, la pulpitis reversible, en donde si nosotros observamos la primera de las imágenes, el primero de los cortes histológicos, en una cavitación o en una cavidad, en una lesión cariosa, existe, obviamente dentina reblandecida y una gran cantidad de bacterias que empiezan a estar trabajando en la cercanía con los cuernos pulpares, y el infiltrado inflamatorio se localiza en las cercanías de esta lesión. Clínicamente podemos observar lesiones muy amplias que se corroboran con el diagnóstico radiográfico, en donde quizás el puente dentinario que separe la cámara pulpar de la cavidad cariosa pudiera verse adelgazado, pero no se encuentra una franca comunicación de una con la otra. Esto es importante porque si nosotros vamos a establecer nuestro diagnóstico, tenemos que conjuntar en la anamnesis, obviamente el interrogatorio hacia los signos o síntomas, el estado doloroso que pudiera presentar el paciente, la visión clínica, la inspección armada y obviamente la inspección radiográfica con la interpretación de estos hallazgos. El paciente puede referir cierta molestia, puede referir dolor, pero tiene que ser un dolor corto cuando estamos hablando de una pulpitis reversible, en donde si es un niño en etapa preescolar quizás no nos sepa decir exactamente qué diente, pero los papás sí, porque observan que el niño a lo mejor de repente hacia cierto alimento, cierra la boca, detiene al papá cuando le quiere cepillar o le quiere asear el diente, etcétera, y está correlacionado con la visión clínica que se tiene de una evidencia de la destrucción de ese diente. Generalmente no transcurre mucho tiempo para que este evento de dolor o de molestia cede rápidamente una vez que se identifica el factor y se elimina, se hace a un lado, y en ocasiones no necesariamente se necesita administrar algún analgésico o antiinflamatorio. Cuando hablamos de una pulpitis irreversible, debemos de entender que este estado de patología pulpar puede atravesar por varias etapas de degeneración. Entonces, podemos nosotros esperar que cuando estuviéramos trabajando al interior de esta cámara pulpar o de esos conductos, quizás alguno de los conductos no tuviera un sangrado evidente, probablemente identificáramos como un foco de exudado purulento por allí, sin que haya una manifestación gingival o periodontal evidente de lo que está pasando, porque todavía no tenemos una necrosis franca. La pulpitis irreversible, reconocida por diferentes autores como un estado de diferentes fases de degeneración progresiva, en la que puede ir avanzando, si no se le da pronta atención, hacia una necrosis franca. Algunos de los autores también se definen o se detienen a exponer esta pulpitis con otros subtipos, la aguda, en donde las manifestaciones de dolor, como su nombre le indica, pueden ser de súbito, punzantes, difusas, no bien localizadas hacia el diente y realmente muy molestas. Es el típico caso en el que los niños despiertan a sus papás en la noche con una molestia exacerbada y pues los papás en ese momento no tienen o no se cuenta siempre con la posibilidad de que en ese momento se pueda resolver el problema, ¿no? Es un cuadro que molesta mucho a los pacientes que lo están sufriendo. En la crónica pudo haber tenido un evento que inició como una pulpitis irreversible de tipo agudo, pero con el paso del tiempo, como no se le da atención, tiene algunos otros cuadros de molestias en menor intensidad, pero que no desaparecen. Y algunos otros autores también consideran una pulpitis irreversible crónica hiperplásica cuando se forma con esta cavidad que puede ya tener cierta exposición hacia la cámara pulpar, un pólipo pulpar que se sale de la cámara o de la confinación que habitualmente tiene de manera normal.
Algunos otros también comentan que se pueden encontrar pulpitis irreversibles crónicas, ulcerativas, con algunas otras manifestaciones histológicas. Pero lo que es importante aquí mencionar es, no existe una correlación directa de los hallazgos que podrían también interpretarse radiográficamente con resorciones, etcétera. No lo existen porque todavía no pasamos a la etapa más grave, que sería la necrosis pulpar, en la cual tenemos obviamente la ausencia de las funciones metabólicas de la pulpa, y sí tenemos esta franca comunicación con una cavidad cariosa en donde mucho tiempo ha pasado y no se ha dado seguimiento, nunca se dio atención, etcétera. Empieza a degenerar la pulpa, se desorganiza completamente, progresa de la cámara pulpar hacia los conductos radiculares, y entonces sí esperamos que haya otro tipo de manifestaciones, con una inflamación, con exudado purulento, que busca la salida hacia la zona de menor resistencia, un trayecto fistuloso, resorciones internas, externas, movilidad, etcétera. Inclusive oscurecimiento de los órganos dentarios. Cuando existe una necrosis, un signo clínico podría ser también la opacidad o el oscurecimiento de la cámara de la corona clínica de estos dientes. Cuando reconocemos estas tres entidades que ya se establecen como parte de la odontopediatría y que no necesitamos estar dependiendo de otras clasificaciones de la endodoncia en general, también empezamos ya a correlacionar todos los signos, los síntomas y los auxiliares de diagnóstico. Aquí hemos estado hablando que es importante creerle al niño, creerles a los papás y poner mucha atención en la anamnesis o en el interrogatorio hacia la sintomatología. A pesar de que muchos de los niños, quizás por el simple hecho de ir al dentista, no sepan identificar si lo que tienen es miedo por estar en el sillón dental o si realmente les está doliendo, si nosotros obviamos el interrogatorio hacia la sintomatología dolorosa, podríamos estar dejando un punto muy importante que nos puede orientar, sobre todo en el tipo de las pulpitis irreversibles, hacia dónde va a ir nuestra terapéutica. La inspección armada para determinar clínicamente a qué nos estamos enfrentando. Hay muchos pacientes como esta imagen en donde el niño tiene la boca entreabierta y tiene una gran cantidad de saliva que brota de su boca, no se la traga, porque ahí también es un indicativo de que ha cursado con eventos de dolor o está presentando dolor, en este caso relacionado con los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Tomar en cuenta también, muchos autores determinan en los auxiliares de diagnóstico, cuando estamos estableciendo propiamente cuál de todas las entidades patológicas son las que vamos a estar diagnosticando y hacia dónde orientar el tratamiento, si nuestro paciente tiene alguna situación sistémica importante, habría que considerar entonces la enorme posibilidad de la limitación hacia algunas terapéuticas. Tal es el caso de las pulpectomías, cuando algunos de los pacientes tienen cardiopatías, neutropenias, situaciones oncológicas, etcétera, etcétera, y otras más. Como una entidad sistémica relevante, muchas veces se evitará hacer el tratamiento de una pulpectomía, habrá que hacer la extracción y, de acuerdo a la entidad sistémica que esté presentando o no este paciente, determinar la prudencia de colocar alguna prótesis infantil o un mantenedor de espacio. Algunas entidades tampoco lo estarán permitiendo, pero obviamente en la interdisciplina de la que estamos hablando se podrá definir el manejo realmente integral de estos pacientes para, pues obviamente, brindarles la mejor posibilidad de rehabilitarlos. Cuando hablamos también del diagnóstico para la dentición primaria, las pruebas de vitalidad pulpar, eléctricas o térmicas, no se emplean de manera cotidiana porque también el factor de manejo de la conducta y de la respuesta, que pueden ser falsos positivos o falsos negativos en base a la interpretación que tenga el mismo paciente por su madurez emocional, intelectual, etcétera, podrían verse truncados, y entonces muchas de las veces esas pruebas no necesariamente se aplicarán en la dentición decidua, no así con los dientes permanentes jóvenes que pueden presentar patología pulpar a edades tempranas también. Y bueno, si hablamos del diagnóstico, tampoco podemos hacer a un lado qué es lo que esperarían los papás en relación a lo que les estamos explicando y la valoración del pronóstico en la observación integral de cada uno de los pacientes. ¿Cuántas veces nosotros estamos trabajando con muchos órganos dentarios que se encuentran destruidos casi en su totalidad y establecemos una gran cantidad de sesiones para bajo citas programadas, o aquellos colegas que trabajen con el manejo de conducta del tipo farmacológico lo puedan realizar en una sola sesión, pero finalmente se está haciendo el esfuerzo por salvar o para mantener estos dientes de manera lo más normal y saludable posible una vez que se han restaurado? Y no tenemos éxito porque probablemente los padres no se comprometen a la formalidad en cuanto a las sesiones, a las citas, tampoco están atendiendo las medidas de higiene básicas, que es obligación de nosotros también brindárselas
cárcelas, probablemente también el manejo de conducta, las características propias a la aceptación, ansiedad hacia los tratamientos de los pacientes, entendamos que también las técnicas están adecuadas a la anatomía y a la morfología de las raíces y de las coronas clínicas de las cámaras pulpares de dientes, que son diferentes de los dientes permanentes jóvenes. A su vez también los materiales están adaptados para este tipo de dentición con todas sus diferencias. Entonces, todo esto en la valoración del pronóstico nos va a ayudar también al establecimiento del tratamiento. Algunas veces los padres puedan llegar a sugerir, en base a los hallazgos de la radiografía, si podemos o no salvar algún diente que pueda tener las raíces perfectas, preciosas, muy largas, pero si no tenemos posibilidad de sellar hacia la superficie oclusal o de lo que era la corona clínica, difícilmente podríamos mantener, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, porque a pesar de que tenemos una gran cantidad de materiales dentales hoy por hoy, no todos los dientes podrán ser factibles de tener éxito a mediano y largo plazo. Por eso la valoración del pronóstico en base a todos los factores que van a estar relacionados, en donde no solamente es el paciente, sino obviamente sus padres y el conocimiento de uno como el profesional que le va a brindar esta salud en la gran pirámide de atención odontopediátrica. En lo particular, la mayoría de nosotros en México tenemos 2 directrices para poder establecer las técnicas de atención o los procedimientos en terapéutica pulpar en los dientes deciduos. La Academia Americana de Odontología Pediátrica en Estados Unidos, sociedades importantes y organizaciones en Europa, pero básicamente es la Academia Americana en Estados Unidos de Odontopediatría y las academias y las sociedades que vienen del Cono Sur, en particular en Brasil. Muchas de las ideologías, de las tendencias en materiales y de las técnicas que actualmente aplicamos para las terapéuticas o la terapéutica pulpar en dientes deciduos vienen de estas 2 directrices. Y con ellas también debemos de trabajar hacia como elementos o como organismos rectores de nuestro diario actuar hacia lo que realmente está comprobado como exitoso. Decíamos en un inicio, no se trata aquí de el criticar la preferencia quizás de algún material, pero sí tener una selección realmente consciente de los estudios, de las poblaciones en las que se han comprobado su éxito y no irnos o no estar optando por la colocación o aplicación de algunas otras técnicas que pudieran darnos la idea de que son más sencillas, que pueden favorecer el manejo de la conducta de algún paciente, pero que no necesariamente siempre van a estar indicados para los dientes que vayamos a atender. Los 4 primeros tratamientos o las 4 primeras terapéuticas, protección pulpar indirecta, protección pulpar directa, pulpotomía y pulpectomías, las vamos a estar trabajando en este repaso que estamos haciendo en esta charla con este enfoque a la dentición decidua. Las 2 que se encuentran en rojo, apicogénesis o técnicas de apicoformación, generalmente son aplicadas a los dientes de la dentición permanente joven con ápices abiertos y sobre ellas no ahondaremos en esta ocasión. El primero de ellos, que es el más conservador, es la protección pulpar indirecta. Como tratamiento desde hace muchos años se vio la posibilidad de trabajar en cavitaciones amplias con una destrucción importante y evidente de algunos dientes en la primera dentición y la posibilidad de que se eliminara esta dentina afectada, esta dentina que se encontraba infectada con una gran cantidad de conteo bacteriano, blanda, húmeda, que se viene en grumos, etcétera, para evitar al máximo o evitar la posibilidad de que se expusiera hacia el techo de la cámara pulpar. Obviamente, si estamos trabajando bajo esta mira o bajo estas indicaciones o bajo esta terapéutica, debemos de tener la conciencia de que no todos los dientes van a ser factibles de atenderse bajo este enfoque. Y obviamente, como estamos diciendo, el objetivo de esta técnica es conservar la vitalidad pulpar en un diente que tenga el perfil, que tenga las indicaciones necesarias, tanto clínicas como radiográficas y de sintomatología o ausencia de sintomatología para que podamos optar por esta, ¿no? En una lesión franca, profunda, y en donde el dolor, pasando a las indicaciones más generales, sea leve, provocado, el paciente o sus padres identifican perfectamente de dónde viene la molestia y se puede suspender este factor que lo está provocando. No necesariamente se tiene que estar suministrando o administrando un analgésico. Es una cavidad cariosa bastante amplia, que se corrobora también con la ausencia de una introducción de esta cavidad o una comunicación franca de la cavidad cariosa hacia la cámara pulpar. La encía debe tener un aspecto normal, el color del diente también tiene que ser normal, no debe de haber movilidad y la lámina dura o los tejidos óseos relacionados en el periodonto también deben de tener una conformación normal. En cuanto a la técnica, la mayoría de nosotros en algún momento lo hemos estado trabajando. Cabe decir que esta técnica, los protectores pulpares indirectos,
son muy socorridos y tienen un efecto muy valioso, muy importante en la técnica, en la aplicación a la dentición permanente. En la dentición primaria, hace algunos años, obviamente ha tenido un resurgimiento por la aplicación de materiales que se han visto mucho más efectivos, y en la selección idónea de los dientes o de los casos en los que se pueden aplicar, se ha visto que el seguimiento a largo plazo puede tener mucho más éxito, así se prefiriera a una pulpotomía, por ejemplo. En la técnica, obviamente, como muchas de las disciplinas dentales y médicas, la anestesia es un factor fundamental para que podamos atender muy bien a estos pacientes, aislamiento absoluto, apertura y diseño cavitario, pero la parte más importante es que la eliminación con los instrumentos rotatorios o combinados también con instrumentos manuales debe de ser de las paredes o de la parte superficial hacia la profundidad, tomando en consideración que en esta técnica lo que nos interesa es preservar el piso de esta cavidad, el techo de la cámara pulpar, en donde vamos a eliminar toda la dentina o el tejido reblandecido, desorganizado, húmedo, ¿sí?, que fácilmente se desprende con estos instrumentos manuales, y el tejido remanente, que en este caso sería la dentina afectada, lo que retiramos es la dentina infectada, se deja para que nosotros tengamos la posibilidad con diferentes medicamentos de promover dentinas de reparación o la formación de puentes dentinarios de reparación, y en este caso, en este sentido, no se obligue o no se tenga que hacer una exposición. Esta técnica tiene muchos años, veíamos en la proyección anterior, desde 1958, Masles la motivó, la orientó y la empezó a desarrollar con gran éxito. Entonces, los diferentes materiales que se han estado incluyendo en la misma, pasando por el hidróxido de calcio, algunos sistemas adhesivos, hasta hoy en día estar trabajando con ionómeros de vidrio que realmente modifican y ayudan a un resultado mucho más exitoso. En aquel entonces, tradicionalmente la técnica se recomendaba para hacerla, colocar una obturación temporal, tener un control oclusal, y como se ve en estas imágenes, si teníamos la selección de un diente permanente joven, aplicarlo con una imagen en donde verificáramos que no tuviéramos una franca comunicación de la lesión cariosa hacia la cámara pulpar. Y la evolución de los materiales, como dijimos, ha ido transcurriendo también en base a la tecnología que ha fomentado la aplicación de materiales mucho más exitosos. Tradicionalmente esta técnica, después de 6 a 8 semanas, en donde realmente se esperaba que hubiera la formación de puentes dentinarios que hicieran todavía menos evidente la posibilidad de una comunicación pulpar, obligaban a que el operador hiciera una segunda intervención, retirara los medicamentos temporales y entonces se valorara ese remanente con un tejido firme, duro, seco, remineralizado, con un cambio en la coloración, de tal manera que esto ya era suficiente. Obviamente la falta o la ausencia de sintomatología para la colocación de una obturación ya definitiva. Varios estudios también han dicho, si este tipo de tratamiento se estuviera realizando de manera frecuente en la dentición decidua y no se tuviera el cuidado de estar manejando correctamente los instrumentos para la eliminación de la dentina infectada, el riesgo de hacer una exposición accidental queda por allí latente. En dientes permanentes jóvenes es importante explicar esto, la colocación del material, de la decisión del material que en ese momento se aplique para fomentar estos puentes de dentina reparativa, debe de ser eliminado una vez transcurrido el tiempo, preferiblemente para garantizar que no hubiera filtración y que no hubiera ningún remanente con alguna cantidad importante de bacterias allí. Sin embargo, en la dentición primaria, de repente, en base a esto, también la recomendación de la técnica en 2 sesiones era menos predecible, podría haber aparición de la sintomatología, etcétera. Hoy en día, el cambio en cuanto a la aplicación del recubrimiento pulpar indirecto en restauraciones terapéuticas interinas a base de ionómeros de vidrio nos hacen también descubrir esta posibilidad, un éxito a largo plazo cuando tenemos la capacidad o la posibilidad de hacerlo en los dientes que así lo ameriten, a diferencia de las pulpotomías, cuando trabajábamos pensando en que todo tenía que eliminarse, la dentina afectada también, y entonces se hacía la exposición pulpar. Actualmente existe en la literatura una gran cantidad de reportes con casos exitosos en el seguimiento para la colocación o la aplicación de diferentes tipos de ionómero de vidrio en lo que hoy reconocemos como restauraciones terapéuticas interinas. Obviamente estos dientes tienen que caber en el diagnóstico de una pulpitis reversible y es importante saber que estos dientes primarios en los que se decide aplicar estos ionómeros, que pueden ser diferentes tipos, no necesariamente habrá de hacerse una segunda intervención para retirarlo por los componentes, las características y la facilidad en cuanto a la adhesión y la liberación permanente o un gran tiempo de fluoruro de estos materiales.
También la facilidad de combinarlo con la técnica TRA o de realizarlo bajo los lineamientos de la técnica TRA, la técnica restaurativa traumática, facilita su aplicación en niños preescolares y en niños realmente muy pequeños que empiezan a tener dificultades con los dientes. Entonces, bueno, podemos tener cavitaciones o lesiones cariosas de este tipo, en donde si realmente retiramos completamente el tejido dentinario infectado y afectado, pudiéramos tener el riesgo de una afectación o una cercanía y comunicación pulpar. Algunos pequeñitos, las restauraciones terapéuticas interinas también se pueden aplicar o se pueden colocar fácilmente con sesiones más breves, sencillas, con el apoyo de matrices de celuloide o coronas preformadas de celuloide. Y veamos, o sea, niños muy pequeños en donde en otra época, tomando en consideración el seguimiento y el diagnóstico para poder establecer este tratamiento, evitaría entonces el uso de la anestesia y todos los pasos en la terapéutica tradicional, en donde el niño, la posibilidad de tener un manejo de conducta fuera todavía mucho más complicado, y la colocación de coronas completas, metálicas o estéticas de otros materiales, que se dificultara porque todavía quizás no tuviéramos completamente erupcionados estos incisivos. En la literatura también los reportes de esta aplicación de ionómero como restauraciones terapéuticas interinas a base de celuloides tienen un buen resultado, y la selección de los diferentes ionómeros, quizás con el seguimiento pudiéramos ver el desgaste en algunas de las superficies. Son técnicas o son terapéuticas en donde hay que explicarles a los padres que puede haber una segunda, una tercera recolocación, y el objetivo primordial en un niño en donde ha pasado aproximadamente 1 año y medio de tratamiento es: no se ha tenido la necesidad, bajo la selección correcta de estos casos, de terapéutica pulpar. La protección pulpar directa. Hace algunos años también decíamos, bueno, para la dentición primaria la protección pulpar directa está totalmente contraindicada de acuerdo a los medicamentos que tradicionalmente se ocupaban. Entonces, bueno, la protección del tejido pulpar sano, ligeramente expuesto por traumatismos o factores mecánicos, no por caries. Cuando se habría de utilizar o seleccionar los dientes deciduos para intentar la protección pulpar, es importante nosotros también tener en consideración la posibilidad de que a veces tuviéramos la respuesta desfavorable si el diagnóstico no ha sido correcto, si no hemos tenido la posibilidad, obviamente, de hacer un diagnóstico completo. Y tradicionalmente el hidróxido de calcio en la pulpa de dientes primarios estamos acostumbrados a que tuviéramos una resorción o una mayor posibilidad de resorción, ya sea en las raíces o en la situación interna de la dentina. Sin embargo, como reitero, si estos dientes tienen caries y es esta cavitación cariosa la que nos obliga a hacer la exposición pulpar, el éxito de este tratamiento, de esta alternativa, se va a ver deteriorado y se va a ver minimizado a mediano y a largo plazo. Como indicaciones, ya dijimos, puede ser en dientes deciduos, es muy eficaz en los dientes permanentes jóvenes, y la exposición mecánica tiene que ser muy pequeña. Tradicionalmente se cree que si esta exposición pulpar se encuentra en el centro de la cámara pulpar y no en los vértices, en unos lugares muy cerrados en donde el infiltrado inflamatorio pudiera tener una respuesta más limitada o desfavorable, sería preferible, ¿no? A veces no podemos decidir en dónde se va a hacer la exposición pulpar, pero tenerlo en consideración. Bordes libres de caries, que no sea una cavidad cariosa la que nos obligue a hacerlo, y en algunas ocasiones también el tiempo que ha trabajado, ¿no? Algunos autores consideran, si se ha tenido una exposición en el caso de los traumatismos, que no excediera cierta cantidad de horas, 2 horas, para que las células pulpares pudieran tener la posibilidad de trabajar en base a esta alternativa y obviamente ayudar a hacer la formación de un puente dentinario. Que no hubiera dolor nocturno. Si hay movilidad, bueno, puede estar presente si estamos hablando de los dientes que pudieran tener un traumatismo, ausencia de exudado purulento, que no hubiera mal olor, y que la hemorragia que se observa clínicamente en esta comunicación o exposición pulpar sea pequeña, roja brillante, y que no tengamos ninguna otra relación con un exudado purulento. En la técnica vale la pena recalcar o resaltar, si ya tenemos al paciente con anestesia, tenemos el paciente con un aislamiento absoluto, la exploración de la lesión es fundamental para que todavía en ese momento pudiéramos decidir si vamos a hacer esta técnica o estamos cometiendo una omisión o un error en las indicaciones para la selección de los casos. Siempre será favorable si el tamaño de la exposición pulpar es menor de 1 milímetro de diámetro. Ya lo dijimos, bordes libres de caries, que el sangrado sea rojo brillante, que exista sangrado y que este sea de poca cantidad. Se hace la limpieza de la zona, la eliminación del resto de los tejidos infectados en cuanto a dentina se refiere, de la parte más externa a la parte más profunda, limpieza y secado de la cavidad.
y la colocación, en este caso, del material de su elección. Puede ser hidróxido de calcio, actualmente también el manejo de silicatos o trisilicatos pueden funcionar, o silicato tricálcico, y la obturación de la cavidad. En este caso, el hecho de estar trabajando con un recubrimiento pulpar indirecto o una protección pulpar directa, no obliga a que el operador haga una segunda intervención. De repente, cuando nos preguntan, o en la confusión en la selección de la técnica, podríamos estar suponiendo, bueno, ¿en qué momento abro nuevamente la cavidad y verifico si hay puente o no? Cuando es una comunicación pulpar y cuando se decide intentar este tipo de tratamientos, no se hace una segunda intervención, y el éxito del tratamiento en el seguimiento clínico y radiográfico que se tenga del paciente. Estamos hablando de si lo vamos a tomar en dientes deciduos o dientes de la primera dentición. La mayoría de los autores manejan estas técnicas con realmente una gran tasa de éxito, sobre todo en la dentición permanente joven. En la dentición primaria hay otros autores que también dicen, además de que estemos muy estrictos en la selección de los casos, el seguimiento de una gran cantidad de ellos a mediano y largo plazo, pues obviamente radica en que, bueno, aparecen, no se detiene esa inflamación pulpar, existe una desfavorable respuesta con el pH alcalino del hidróxido de calcio, con una necrosis en esta pulpa y obviamente la reabsorción interna que pudiera darse. Sin embargo, algunos autores dicen, bueno, para aquellos que quieran intentarlo en la dentición decidua, además de las indicaciones que dimos hace rato, también es importante considerar la edad dental o la edad de estos pacientes, de estos dientes, ¿no? Se ha visto una mayor cantidad de casos exitosos si se selecciona o si se aplica en molares en niños antes de 4 años, es decir, antes de que tengamos un franco inicio de la reabsorción radicular fisiológica que se espera que pudiera haber en estos, y con una mínima cantidad de exposición de saliva o contaminación de saliva de acuerdo a las situaciones en las que se hayan presentado estas exposiciones pulpares. La pulpotomía, que sería otro de los tratamientos o de las alternativas de la que mucho se ha hablado, porque este tratamiento viene a favorecer la aplicación de una gran cantidad de medicamentos que tradicionalmente se han estado estudiando, algunos de los cuales se han descartado al cabo del tiempo, otros que se mantienen porque se ha visto su enorme utilidad y las consideraciones o la valoración de efecto, costo y beneficio para el paciente. Entonces es un tema realmente muy amplio, se habla mucho de ello en la literatura en general, en los libros de texto y obviamente a través también de reportes vía internet. La pulpotomía, por definición, es la extirpación del tejido pulpar coronario, preservando así toda la pulpa, que debe de estar sana, sin ningún otro tipo de inflamación o de condiciones irreversibles al interior de las raíces o de los conductos radiculares, para conservar o permitir la conservación de este diente funcional en la boca. La mayoría de las indicaciones apuntan a que si se van a seleccionar estos casos para la pulpotomía, sea una pulpitis reversible, si hay dolor sea leve, provocado, bien identificado el factor, que obviamente haya una remisión una vez que se ve a través también de reportes del problema. No debe de haber movilidad dentaria. Si estamos trabajando con algún molar, algún diente que se encuentre relacionado con un traumatismo previo, bueno, puede ahí haber una variación. La resorción relacionada con estos pacientes o con estos dientes debe estar siempre relacionada con una situación fisiológica, no patológica, y donde la resorción radicular no exceda 1/3 de las mismas raíces. Los dientes con posibilidad de ser restaurados hacia las coronas, las coronas clínicas o los remanentes de corona clínica, que la inflamación se encuentre limitada solamente a la cámara pulpar, y obviamente con esto la ausencia de toda sintomatología y hallazgos tanto en el tejido periodontal como en la revisión de las manifestaciones radiográficas. Rally, Bordoni y muchos otros autores han hecho mención de que el entendimiento de la respuesta de los diferentes materiales y de las técnicas que se han empleado desde hace ya muchos años para trabajar las pulpotomías en dientes deciduos pueden agrupar a diferentes materiales o técnicas o la combinación de estos en base a esa respuesta. Por ejemplo, las técnicas o los materiales que ocasionan una desvitalización o que promueven una desvitalización sin que haya licuefacción o descomposición del tejido pulpar remanente, el estándar de oro y el material que conocemos tradicionalmente como formocresol. Las técnicas de electrocirugía, las técnicas láser,
Si pasamos a la filosofía de preservación, generalmente están representadas por el óxido de zinc eugenol, el glutaraldehído y el sulfato férrico, y las técnicas de regeneración que de unos años para acá muchas casas comerciales han estado trabajando con estos precisamente para mantener realmente pulpas intactas en los componentes o los remanentes radiculares, y pasando por diferentes materiales: hidróxido de calcio, colágeno, hueso liofilizado, MTA, que actualmente es uno de los materiales que se busca cada vez más su aplicación, y los diferentes silicatos cálcicos, que también en diferentes marcas comerciales hoy por hoy son una realidad. ¿Qué dice la Academia Americana? Bueno, actualmente la Academia Americana no ha echado a un lado o no ha contraindicado el uso del formocresol, que para muchos colegas de endodoncia llega a ser un medicamento que ya no está trabajándose tanto en la dentición permanente, en dentición decidua todavía, y obviamente en países desarrollados. El sulfato férrico es otra de las tendencias que se mencionan en la Academia Americana, y el MTA. El MTA es un material que supera por mucho también el seguimiento histológico, el éxito o las tasas de éxito histológico que pueden verse reflejados en el formocresol. Y repito o enfatizo, histológico, porque clínicamente el formocresol, las tasas de éxito que se presentan son realmente sorprendentes y son muchas las ventajas en su utilización. Ya hablaremos un poco más adelante de esto. El hidróxido de calcio es otra de las tendencias. Sin embargo, la selección de los casos en donde de repente la controversia en su uso puede enfocarse de si no se ha hecho un buen diagnóstico, probablemente la respuesta desfavorable de estos dientes no sea directamente relacionada al hidróxido como tal, sino a un diagnóstico incorrecto. Y algunas técnicas a base de electrocirugía. Hoy por hoy, la mayoría de los autores y de los artículos que están referenciados en la página de la Academia Americana es lo que manejan como las tendencias y hacia dónde podemos dirigirnos. Bueno, Buckley desde 1904 habló del formocresol y se trabajó con él con diferentes modificaciones tanto en su concentración como en la técnica, el tiempo de exposición del remanente pulpar una vez que se amputa de la cámara pulpar. Y bueno, el resultado, cuando posteriormente a esto, a los primeros estudios, se ve que la pulpa remanente puede permanecer con una necrosis, pero también crónicamente inflamada. Entonces, este es la desventaja principal del formocresol. Es un medicamento que no es autolimitante y obviamente atraviesa de la microcirculación a la macrocirculación, teniendo algunas otras características en la acumulación de algunos tejidos en base a algunos de los estudios. Pero hay que tomar en cuenta que, bueno, estos estudios hechos en otro tipo de animales no tienen la misma conformación y a veces las concentraciones que se manejan varían y obviamente puede estar relacionado con estos resultados. Entonces, actualmente el uso del formocresol se sigue manejando como un tratamiento realmente exitoso y en muchas de las escuelas se sigue manejando para poder hacer la enseñanza de las diferentes alternativas de pulpotomía, tomando en cuenta escuelas de países desarrollados. Esto tomando también en consideración la contraparte de los resultados que en animales se hayan hecho. Bueno, es importante mencionar, ciertamente la tendencia quizás sea para ir disminuyendo poco a poco o gradualmente el uso en la dentición decidua, sustituyéndola por el MTA y otras sustancias como el sulfato férrico, pero hoy por hoy es un medicamento que se sigue manejando y que no se encuentra contraindicado, al menos en los lineamientos de la Academia Americana de Odontopediatría. La técnica, como muchos nosotros la realizamos, primordialmente tomando en consideración una buena técnica de anestesia, aislamiento absoluto del campo de trabajo. La contaminación va a fungir como un elemento importantísimo para el éxito de este tratamiento. Si nosotros tenemos en mente que los remanentes en los conductos radiculares permanezcan realmente vitales y sanos, podríamos llegar a tener algunos problemas si hay contaminación de saliva, sangre, etcétera, cuando ya estamos teniendo el acceso. La apertura de la cavidad del acceso tiene que ser amplio para que realmente veamos dónde vamos a estar extirpando y tomar en consideración que si no eliminamos completamente estos remanentes pulpares, podríamos tener una necrosis posterior por errores de la técnica con todas las inconveniencias o con todos los inconvenientes que estén relacionados. Hay que hacer un lavado de los restos, lavado con solución salina, con suero, con soluciones estériles y obviamente lograr una hemostasia antes de colocar, si vamos a realizar la técnica a base de formocresol, y la mayoría de los medicamentos para el uso en pulpotomías requieren también una hemostasia completa antes de su aplicación.
En el uso específico del Formocresol, realmente el tiempo que recomienda la Academia Americana puede ir de 2 a 5 minutos, de 3 a 5 minutos de contacto directo de esta torunda embebida en Formocresol para que se logre un efecto de momificación o desvitalización, y posterior a esto se coloca una restauración preferiblemente de cobertura completa con todas las indicaciones en el seguimiento y en el ajuste de la misma corona para que el paciente se vaya completamente restaurado, ¿no? El manejo de fresas estériles es importante si estamos hablando de un seguimiento realmente estéril o realmente limpio, aséptico en este procedimiento. La eliminación completa del tejido afectado, del tejido cariado, que tiene que ser total antes de hacer la exposición hacia la cámara pulpar. La verificación de que estamos haciendo la técnica correcta en el cambio de la coloración. Nosotros verificamos que si ha pasado el tiempo de 3 a 5 minutos en la decisión de la aplicación del Formocresol, se oscurezcan los remanentes pulpares y posteriormente se pueda sellar con un medicamento que puede ser a base de óxido de zinc-eugenol y la colocación de la cobertura completa. Errores muy comunes en la técnica. Habitualmente puede haber una eliminación incompleta de la dentina reblandecida con un componente de infección secundaria por allí. Si no estamos trabajando correctamente, hacemos perforaciones, se pierde uno y entonces puede venir una exposición hacia la zona de la furca, extirpación incompleta de la pulpa cameral, perforaciones laterales, extirpaciones totales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, foco de alerta allí. De repente podemos caer en estas equivocaciones o sobretratar a los pacientes cuando no estamos realizando una técnica correcta. Ya dije, el manejo adecuado de todos los pasos en la secuencia de estas técnicas nos va a dar el éxito y no necesariamente siempre per se la selección del material, que puede ser a preferencia de cada uno de ellos. La pulpectomía, en este caso, como definición, es la extirpación completa de todo el componente pulpar desde las raíces. El doctor Walter comentaba que los dientes anteriores primarios es complicado estar trabajando pulpotomías porque es un cilindro desde la corona hasta donde termina la raíz. Entonces, en muchas ocasiones, en base también a sus recomendaciones, la pulpectomía podría ser preferible en dientes anteriores unirradiculares a optar por una pulpotomía en dientes decidos. Indicaciones generales: una inflamación o necrosis, una inflamación irreversible, una pulpitis irreversible, necrosis con o sin manifestaciones hacia el periodonto. Si hay movilidad, tiene que ser limitada, una limitada también radiolucidez en la interpretación de los hallazgos radiográficos. Si tenemos una resorción radicular, que ésta sea de menos de 1/3 y que obviamente en contraindicaciones, si tenemos imposibilidad para restaurarlo o una patología que involucre más destrucción radicular, no son tratamientos que vamos a trabajar. En la técnica, si tenemos previo a esto un absceso, ya dependiendo la presencia del cuadro, habrá que manejar el cuadro agudo, la antibiótico-terapia si es necesaria, y la localización de los conductos radiculares cuando estamos trabajando ya al interior, con la recomendación de trabajar en molares con limas de la primera serie, limas delgadas, porque nada más vamos a eliminar los remanentes pulpares, no vamos a estar trabajando para ensanchar los conductos radiculares. La irrigación profusa, la Academia Americana recomienda ya sea irrigar con hipoclorito de sodio al 1%, al 0.5% o en su defecto también con clorhexidina. Cuando estamos trabajando, si se decide hacer la colocación de curación intraconductos, de acuerdo al caso y el seguimiento en la eliminación o la remisión de este cuadro agudo, el secado de los conductos, la obturación con una pasta reabsorbible que se maneja actualmente todavía con hidróxido de calcio y un componente importante de iodoformo, la valoración de esta obturación y obviamente la restauración definitiva. Entonces, como les comento, en la academia las directrices hacia los irrigantes para pulpectomía es hipoclorito al 0.5 al 1% o clorhexidina al 2%, ¿no? Y así podemos tener muchas combinaciones de tratamientos con pulpectomía. Se pueden colocar coronas si existe remanente suficiente, se pueden hacer reconstrucciones con muñones, con fibras de vidrio, con materiales adhesivos, con domos que nos permitan una rehabilitación completa y, si es necesaria, la colocación de alguna prótesis sobre estos dientes o remanentes. Hay algunos autores que recomiendan la instrumentación con técnicas de rotación. Sin embargo, ahí también es importante considerar que los reportes en la mayoría de estos casos son niños que tienen raíces todavía con una longitud ideal y sobre todo que pueden estar atendidos con las técnicas farmacológicas para el manejo de la conducta. Habitualmente, si trabajamos con citas programadas,
no necesariamente podríamos estar haciendo estos tratamientos. Las ventajas que ofrecen una restauración o una obturación de los conductos mucho más homogénea, la rapidez en la eliminación del paquete vasculonervioso, en este sentido de todas las raíces, pero obviamente el aprendizaje, el costo que habrá que analizarse si se decidiera hacer las técnicas instrumentadas con esto. Y bueno, casi para terminar, sí me gustaría hablar de Brasil. Surge también la posibilidad de Brasil y de Argentina, las técnicas de endodoncia no instrumentadas con diferentes pastas antibióticas, tradicionalmente la pasta CTZ, ¿no? Con una combinación de cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zineugenol, que es una alternativa para controlar el cuadro agudo en dientes o en molares primarios no vitales, reduciendo tiempos de trabajo y favoreciendo algunas otras situaciones en cuanto a manejo de conducta, rapidez, etcétera. En esta técnica, que es muy similar a la de una pulpotomía, no se instrumentan los conductos o de los remanentes radiculares. Es importante tomar en consideración que se tiene que eliminar el contenido, ya sea de restos pulpares, exudado, etcétera, en la cámara pulpar. Se habrá que hacer una irrigación constante, profusa, la desinfección con una solución de hipoclorito al 0.5% y la aplicación de la pasta sobre el piso para el sellado con una obturación temporal de óxido de zineugenol, la valoración a 15 días para la colocación de la corola de acero cromo como restauración definitiva, y el seguimiento en la técnica. Es una técnica bastante práctica, simple de ocupar, muy sencilla de utilizar. Sin embargo, hay que considerar que es una fórmula magistral, no tiene los estándares de calidad de los materiales que habitualmente estamos acostumbrados de las diferentes marcas comerciales, y obviamente hay que tomar en consideración que los pacientes no sean hipersensibles o no tengan alergias a los componentes de estas técnicas, y sobre todo que se requiere de más estudios en las diferentes combinaciones de otros antibióticos diferentes a ellos para poder trabajar y tener la confianza de la utilización. Entonces, bueno, como conclusiones, como ya habíamos dicho, es un tema muy amplio, es un tema del cual se ha hablado mucho y que está referenciado en muchos libros de texto, en muchos de los artículos en la literatura, y que cada vez estamos aprendiendo a manejar materiales mucho más novedosos que pueden facilitar el manejo y obviamente la duración o la conservación de estos dientes por los cuales estamos trabajando en la primera dentición. Como comentamos también, la selección de los materiales quizás dependa pues de la actualización, de la pericia para nosotros de manejarlos, pero siempre el diagnóstico nos debe de marcar la pauta para esto. Y en cuanto a las directrices que tenemos que seguir, no estar experimentando o no optar por estar trabajando con materiales que quizás no estén completamente corroborados o de los cuales haya que hacer un seguimiento mucho más importante en estudios a mediano y largo plazo. Y obviamente el mejor tratamiento siempre realizado con la conciencia de que será lo mejor para cada paciente en base a un conocimiento realmente integral de cada uno de ellos. Por mi parte es todo en esta ocasión. Agradezco obviamente a todos los involucrados de estas pláticas que realmente son muy interesantes para el seguimiento de toda la comunidad odontológica y odontopediátrica. Muchas gracias y bueno, buenas noches. Aquí continuaremos todavía un momentito. Bueno, pues aquí estamos terminando una plática sumamente interesante y bueno, nos comentaba la doctora Claudia Sánchez que fue muy buena tu plática, sobre todo para unificar criterios, que es de lo que se trata estas pláticas, ¿no? Tenemos algunas preguntas muy interesantes. La número 1, ¿qué opinión tiene de la pulpotomía con hidróxido de calcio en molares deciduos? Bueno, como comenté hace un rato, yo creo que hoy por hoy, bueno, podríamos intentarla. Sin embargo, tradicionalmente el porcentaje de fracaso en esta técnica sigue siendo muy alto.
Son realmente muy pocos los casos en los que el paciente, bueno, no se escogen las urgencias, ¿no? Y claro. en ese sentido sí coincido con los doctores, sobre todo algunos doctores de Brasil, la doctora Leacer, que hace hincapié, si se va a seleccionar alguno de estos casos, tendría que ser en niños realmente pequeños, de menos de 4 años, sobre 4 años, para que el proceso fisiológico de resorción no se haya iniciado y que entonces, con toda la combinación tanto del pH y del hidróxido de calcio, no empezáramos a tener los eventos desagradables o, bueno, no deseables de la resorción. Esa es mi opinión. Yo creo que el seguimiento de los casos debería de llevarse todavía y bueno, frente a eso hay otros materiales con los que podemos tener mayor éxito. Ok, bueno. La siguiente pregunta, ¿es correcto colocar como curación intraconductos torundas de algodón embebidas en formocresol y iodoformo? Ok, yo creo que esta pregunta es muy interesante, sobre todo cuando estamos empezando a trabajar y tenemos la obligación o la necesidad de dejar una curación, ¿no? Probablemente estamos trabajando con dientes que tuvieron un cuadro agudo o un absceso y entonces es necesario, pues, controlar ese cuadro. Si vamos a manejar una combinación de formocresol y iodoformo para potencializar el efecto del iodoformo o manejarlo, etcétera, es preferible que se selle. Entonces, ahí la indicación sería, si ese paciente tiene una importante presencia de exudado purulento, se encuentra todavía el absceso visible, etcétera, lo más recomendable es no sellar y entonces puede funcionar, hacer el acceso, irrigar y mantener en observación. Ya la decisión del antibiótico que se vaya a utilizar dependerá de más datos del cuadro. Pero el hecho de colocar la torunda y dejarla solita dentro del conducto hace que el mismo paciente también esté deglutiendo. Y si bien es cierto, estamos diciendo, bueno, el formocresol no está totalmente contraindicado, tampoco es correcto dejarlo así porque el niño puede tragarse la curación. Entonces no sería lo más conveniente. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿en dientes primarios es necesario cambiar el ionómero de vidrio una vez que se aplica RTI? No necesariamente. Esa es una de las enormes ventajas de esta alternativa. Dice, en dientes primarios es necesario cambiar el ionómero de vidrio una vez que se aplica RTI. No necesariamente. Esa es una de las enormes ventajas de esta alternativa. Dice, en dientes primarios es necesario cambiar el ionómero de vidrio una vez que se aplica RTI. Bueno, la quinta pregunta es opinión con relación a los derivados de la miel como medicamentos para la pulpotomía. Bueno, la quinta pregunta es opinión con relación a los derivados de la miel como medicamentos para la pulpotomía. Porque a lo mejor algunas personas en el público pudieran pensar, bueno, lo más ideal a lo mejor sería diluir
Claro, y bueno, como todo tratamiento, creo que la observación de todos estos casos es muy importante, ¿no? Llevar un control en nuestra historia clínica y sobre todo que nos lo firme el paciente, ¿no? Después de cada tratamiento, la firma del paciente. Sí. Pues bueno, ha sido una plática sumamente interesante. Gracias. Como decían, la modificación de criterios, la opinión, y bueno, lo importante son los resultados que vamos a tener. Y bueno, te voy a entregar un reconocimiento de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey, reconocimiento a la doctora Doraliz Vera Cerda por su participación en la conferencia virtual con el tema Terapia pulpar en dientes deciduos, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, septiembre 3 del 2018, a nombre del doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Bienvenida y gracias por su conocimiento, doctora. Muchas gracias, doctora. No, les agradezco mucho la atención y la posibilidad de estar platicando en este foro. Al contrario, y bueno, recuerden que la actualización con estas pláticas es sumamente importante. Les recuerdo, ojalá se hayan registrado, los esperamos en Martes de Café mañana. También tenemos otros invitados muy interesantes y pues nos vemos el próximo lunes en otra aula virtual. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.